Trabajar como vigilante nocturno en aquel mercado antiguo de Tlaquepaque siempre tuvo un ambiente medio extraño, pero nunca algo así. El mercado es viejo, lleno de pasillos que más bien parecen laberintos, algunos rincones que casi ni recordamos que existen. Las luces parpadean constantemente y el silencio de la madrugada hace que todo se sienta más pesado. Aquella noche ya había pasado de las 2 de la mañana cuando comencé a escuchar unos pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando despacio, pero no había nadie cerca. La primera vez pensé que solo era mi imaginación, ¿sabes? Mercado cerrado, viento golpeando en algún rincón, ruido de ratas tal vez. Pero luego, poco tiempo después, comenzaron unas voces bajas como conversaciones distantes, voces que parecían venir de un pasillo que estaba completamente vacío. Fui a mirar, di una vuelta, pasé por todo, nada. El pasillo estaba desierto, solo el eco de mis propios pasos. Comencé a inquietarme, pero seguí haciendo la ronda. Cuando ya casi estaba por rendirme, cerca de un rincón olvidado del mercado, donde pocas personas van incluso de día, vi algo extraño en el suelo. Una caja de madera medio enterrada debajo de una pila de cajas viejas. Estaba cubierta de polvo, pero parecía haber sido dejada ahí a propósito. No estaba ahí por accidente. Tomé la caja con cuidado, era pesada, y cuando la abrí encontré un montón de fotos amarillentas, de trabajadores del mercado, unos rostros que parecían congelados en el tiempo. Comencé a mirar aquellas fotos una por una, y me di cuenta que había algunas de ellas que mostraban a un tipo que parecía muy conocido por ahí, alguien que debía haber trabajado mucho en aquel lugar. Fue entonces cuando sentí un escalofrío. La sensación de estar siendo observado aumentó, y la temperatura en el pasillo parecía haber bajado. Fue cuando escuché, de nuevo, aquel susurro. No se podía entender bien, pero parecía una voz pidiendo ayuda, una petición casi inaudible, desesperada. Por más que la cabeza me ordenara huir de ahí, algo me jalaba para continuar. Fue cuando la caja comenzó a ponerse más pesada, como si tuviera algo dentro queriendo salir. Intenté soltarla, pero no pude. La presencia se hizo más fuerte, y en ese momento entendí que no era solo cosa de mi imaginación. Había alguien, o algo, en ese mercado conmigo, y no quería solo asustarme. Parecía querer que yo hiciera algo por él. Los minutos siguientes fueron los más largos que he vivido. La caja no dejaba de pesar en mi mano. Parecía que alguien estaba ahí pegado, esperando algo. Comencé a escuchar pasos rápidos viniendo de aquel pasillo vacío, como si alguien estuviera corriendo. Pero cuando miraba, no había nada más que oscuridad. La luz fallaba a cada instante, dejando todo medio tembloroso, y el silencio era cortado solo por mis propios suspiros y el sonido de mis pies en el suelo. Fui caminando despacio, tratando de entender lo que aquella caja representaba, aquellas fotos de trabajadores que nunca conocí, pero que parecían mirarme de vuelta. Cada vez que pasaba cerca del pasillo, las voces se volvían más altas, más claras. Era una mezcla de gritos y susurros, difícil decir exactamente qué decían, pero se podía sentir la desesperación detrás. Parecía un reclamo, una presión para que yo hiciera algo que nadie había logrado antes. Decidí arriesgarme y dejar la caja en el suelo, pensando que esto aliviaría el peso en mi mano y tal vez alejaría aquella presencia que ya me daba escalofríos. Pero ocurrió lo contrario. El lugar se puso aún más frío, y cuando miré hacia atrás, una sombra rápida pasó de mi campo de visión, desapareciendo antes de que pudiera enfocarla bien. El corazón se me aceleró. Comencé a sentir la adrenalina subiendo y las ganas de salir corriendo, pero algo me lo impedía. Mientras intentaba controlarme, me di cuenta que una de las fotos tenía una fecha antigua, y el nombre garabateado en el reverso era igual al del empleado que murió en un accidente dentro del mercado, años atrás. Siempre escuché hablar de él, un tipo que nunca terminó el trabajo que estaba haciendo antes del accidente. De alguna forma, parecía que aquella presencia estaba ligada a él, queriendo que yo completara lo que él no pudo.
Con el peso del miedo aumentando, decidí mirar alrededor para tratar de encontrar lo que podría ser esa tarea inacabada. La sensación de estar siendo seguido se hizo más intensa. Las voces ahora parecían venir de todos lados, rodeándome. No podía decir si eran palabras de ayuda o de amenaza, pero sabía que aquel día cambiaría todo en mi trabajo, que hasta entonces parecía demasiado normal para ser verdad. Volví al pasillo donde todo comenzó, aquella sensación pesada pegándose a mi piel. La luz temblaba y parpadeaba constantemente, y el silencio era cortado por pasos que no estaban ahí. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, marcas de arañazos en las paredes, casi como si alguien hubiera pasado las uñas ahí con fuerza, y una mancha oscura en el suelo que parecía vieja, pero fresca al mismo tiempo. Parecía que el tiempo ahí dentro estaba detenido, o tal vez había algo mal con él. Mientras avanzaba, sentí el aire poniéndose aún más frío, casi como si el mercado se hubiera convertido en un congelador. El miedo crecía, pero era más curioso que asustado. Quería entender qué estaba pasando. En la punta del pasillo, bien al fondo, pude notar una puerta medio escondida que nunca había visto antes, aunque trabajaba ahí desde hacía meses. Parecía cerrada, pero se podía ver una luz débil saliendo por debajo, un brillo medio anaranjado, como de una vela. Puse la mano en el picaporte y la puerta crujió un poco cuando la empujé. Por dentro, el olor a moho y madera vieja invadió mi nariz, junto con un silencio extraño, que pesaba aún más que el del pasillo. El espacio era pequeño, medio desordenado, lleno de herramientas antiguas y cajas amontonadas, como si alguien hubiera dejado todo ahí y desaparecido. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un cuaderno encima de una mesa, abierto en una página con anotaciones que no tenían mucho sentido en ese momento, pero que parecían importantes. Fui hojeando el cuaderno y de repente las voces volvieron, más fuertes, más desesperadas. Parecían pedirme que terminara algo, que entregara algo. La sensación era que aquel hombre muerto estaba tratando de comunicarse, no para asustar, sino para que su misión fuera cumplida. Las palabras no tenían un sentido exacto, pero el peso de la responsabilidad golpeó fuerte, y me sentí atrapado en aquella situación que no era mía, pero que, de alguna manera, necesitaba ser resuelta. Todavía tratando de entender todo aquello, escuché un ruido de algo cayendo dentro de la sala. Un sonido seco que hizo que el corazón se me acelerara de nuevo. La puerta por la que entré se cerró con fuerza, cerrándose detrás de mí. Me quedé paralizado por algunos segundos, el miedo comenzando a congelar mis movimientos. El silencio volvió, solo que esta vez pesado, como si la oscuridad se hubiera convertido en un peso en el pecho. Sabía que ahí dentro no estaba solo, y que aquel día acababa de convertirse en uno de los más extraños de mi vida. El tiempo parecía haberse detenido dentro de aquella habitación. El aire estaba tan pesado que cada respiración salía difícil, casi como si estuviera succionando el oxígeno. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que ya no estaba solo ahí. Un escalofrío subió por mi columna, y la sensación de ser observado apretaba mi pecho de una manera que daban ganas de salir corriendo, pero la puerta seguía cerrada, y el miedo se convirtió en una extraña mezcla de pavor y curiosidad. Sostuve firmemente el cuaderno, aunque sin entender bien aquellas anotaciones garabateadas. Era como si las palabras estuvieran moviéndose, reacomodándose, tratando de decirme algo. Cuando volteé la página, vi un dibujo, una especie de plano del mercado, pero con un pasillo más, un espacio que nunca había visto ni en los mapas oficiales. Parecía el lugar donde yo estaba, solo que diferente, más oscuro, más pesado. Fue en ese momento que escuché el sonido de pasos detrás de mí, lentos, pesados, que hacían temblar un poco el suelo. Me giré rápidamente, pero solo había sombra. La luz de la vela que ardía en una mesa temblaba, proyectando imágenes distorsionadas en las paredes. La presencia, que antes era solo un susurro, ahora parecía más real, como si estuviera cerca, respirando conmigo, esperando alguna reacción.
Comencé a caminar despacio por la habitación, tratando de encontrar alguna salida o pista. Las voces no paraban, un murmullo constante que parecía transformarse en un chantaje silencioso, exigiendo que yo hiciera algo. Me sentí cada vez más atrapado en aquella historia que no era mía, pero que, de repente, se había vuelto urgente. El mercado, que siempre fue un lugar de trabajo común, se convirtió en una prisión invisible en aquel instante. Cuando finalmente encontré el picaporte de la puerta, no se movió. Estaba cerrada por dentro, y la caja de madera pesaba aún más en mis manos. La sensación era que aquel alguien no me dejaría salir hasta que lo que fuera que se había dejado sin terminar fuera concluido. Me quedé ahí en la oscuridad, con las voces presionándome, el corazón casi saltando, sin saber qué hacer, esperando que aquello terminara tan rápido como comenzó. Traté de controlar la respiración y el miedo que me sofocaba, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. El cuaderno parecía pesado, como si cargara una energía que no era humana. Comencé a hojearlo de nuevo, tratando de entender lo que aquel empleado no había terminado, pero las letras estaban borrosas, como si alguien hubiera intentado borrar algo importante. Aún así, unas palabras quedaron claras: entregar, finalizar, promesa. Fui caminando de nuevo por la habitación estrecha, tratando de orientarme por el plano extraño en el cuaderno, y me di cuenta que había una parte marcada con un círculo rojo, justo al fondo, un pasillo invisible u olvidado, que parecía ser el lugar que había visto cuando entré ahí. Sentí un nudo en el estómago, pero también una extraña necesidad de ir hasta allá, como si fuera la única salida de aquella situación. Llegando cerca de la pared marcada, puse la mano y sentí algo frío y duro. Era una puerta camuflada que casi se confundía con el resto de la pared. La empujé con fuerza y cedió, abriendo un pasillo oscuro, más estrecho y frío que el otro. El aire ahí tenía un olor a tierra mojada y algo podrido, como si aquel lugar hubiera sido sellado hace mucho tiempo. Cada paso que daba por aquel pasillo hacía que mi corazón latiera más rápido. Las voces continuaban, ahora casi un grito que parecía mezclarse con el ruido de mi propio pulso. No podía decir si era una petición de auxilio o una amenaza, pero el miedo aumentaba, y la sensación de estar atrapado en algo que no tenía control se volvía insoportable. Al final del pasillo encontré una pequeña caja de metal oxidada, llena de papeles viejos y herramientas rotas. En la tapa, un nombre escrito con tinta descolorida. El mismo nombre del empleado que murió en el accidente años atrás. Aquel momento fue como un shock. Todo aquello estaba ligado a él, a aquel hombre que parecía estar atrapado en aquel mercado, tratando de terminar algo que ni la muerte le permitió. Me quedé parado ahí mirando aquella caja, sintiendo una mezcla de miedo y extraña responsabilidad. No sabía exactamente qué esperar, pero parecía que tenía que abrirla. Con las manos temblando, levanté la tapa oxidada y encontré varios papeles amarillentos, documentos antiguos y algunos objetos que parecían herramientas viejas, tal vez usadas en el mercado. Pero lo que más llamó la atención fue una nota, escrita con una letra apresurada y llena de borrones. La nota decía que aquel hombre estaba tratando de corregir un error, algo que podría perjudicar a todo el mercado si no se resolvía. La urgencia en aquellas palabras daba un nudo en el estómago. De repente, el aire se hizo más pesado y las voces alrededor aumentaron, ahora más claras, como si me rodearan, me presionaran para actuar. El miedo era casi paralizante, pero sabía que necesitaba hacer algo para acabar con aquello. Me levanté y decidí que necesitaba llevar la caja a la administración al día siguiente, pensando que tal vez eso ayudaría a entender lo que estaba pasando. Pero antes de que pudiera salir de aquel pasillo, la puerta se cerró con un estruendo detrás de mí, dejándome atrapado de nuevo. La adrenalina subió de golpe y el pánico intentó apoderarse de mí, pero resistí. Tenía que mantener la calma para no empeorar la situación. Mientras trataba de encontrar otra salida, me di cuenta que las voces ahora no venían solo del pasillo, sino del mercado entero, resonando como una petición colectiva de ayuda.
Las luces temblaban y el ruido de las voces mezcladas creaba una sensación extraña, casi sofocante. Aquel lugar, que debería estar vacío y silencioso, parecía estar vivo, y lo que fuera que fuese, estaba presionándome para terminar algo que ni yo entendía bien. Fue entonces cuando, de repente, todo se detuvo. El silencio volvió tan rápido como había desaparecido. La luz se estabilizó y la puerta que estaba cerrada se abrió con un clic suave. El mercado quedó exactamente como antes, como si nada hubiera pasado, solo que yo sabía que había vivido algo que no tenía sentido. Salí de ahí sin mirar atrás, llevando conmigo la caja y aquella extraña sensación de que algo quedó en el aire, esperando ser concluido. Salí del pasillo y del mercado como si hubiera salido de una pesadilla, pero sin poder olvidar aquella extraña sensación que se quedó pegada a la piel. Volví a la caseta con la caja en las manos, tratando de racionalizar todo aquello, pero la cabeza solo me daba vueltas. El silencio ahora era inquietante, casi una invitación para mirar hacia atrás y ver si algo venía detrás, pero nada sucedió. Parecía que todo simplemente se había detenido de repente. Puse la caja sobre la mesa y me senté con las manos aún temblando. Pensé en abrirla de nuevo, revisar aquellas fotos y documentos, pero el cansancio y el miedo hablaban más fuerte. Las horas que quedaban hasta el final de mi turno pasaron lentas, con la mirada siempre fija en la caja y un miedo tonto de que aquella cosa que sentí volviera a manifestarse. Era como si aquel lugar hubiera guardado un secreto que no quería ser revelado. Cuando finalmente amaneció, salí del mercado y cerré la puerta detrás de mí con una sensación de alivio. Pero la mente no dejaba de tratar de entender lo que había vivido. No le conté a nadie lo que pasó aquella madrugada. No sé si me creerían o si pensarían que lo inventé, pero la verdad es que hasta hoy no puedo explicar lo que sucedió. La caja está guardada aquí en casa, cerrada en un cajón, y las ganas de abrirla y descubrir más son fuertes, pero el miedo es mayor. Es como si aquel mercado y aquella presencia me hubieran marcado de una manera que no se puede quitar. A veces todavía pienso en aquellas voces, en aquella presión silenciosa para concluir algo, pero nunca tuve el valor de volver allá para tratar de entender mejor. Hasta hoy no sé exactamente qué quería aquella presencia, ni qué habría pasado si no hubiera interrumpido aquella misión. Solo sé que aquella noche quedó grabada en mi memoria como la más extraña y aterradora de mi vida, y que, por más que lo intente, no puedo olvidar el miedo y la sensación de estar atrapado en algo que no debía ser mío. En los días que siguieron, trabajar en el mercado cambió completamente. Cada vez que pasaba cerca de aquel pasillo, un escalofrío subía por mi columna, incluso durante el día, cuando todo parecía normal. Traté de evitar mirar hacia aquella puerta escondida, pero era difícil olvidar que algo ahí había quedado incompleto y que tal vez aquella presencia todavía estuviera esperando a alguien para terminar lo que comenzó. Comencé a escuchar historias antiguas de los compañeros sobre aquel empleado que murió en el accidente. Decían que era demasiado dedicado, que nunca abandonaba el trabajo y que siempre estaba tratando de corregir algo que nadie más entendía. Tal vez aquella caja, aquellas fotos y aquel cuaderno fueran parte de eso, una misión que no pudo terminar y que lo mantuvo atrapado ahí de alguna manera. Volví varias veces al mercado después de aquella noche, pero nunca pude encontrar la puerta del pasillo secreto de nuevo. Era como si hubiera desaparecido, o como si aquel lugar hubiera vuelto a la normalidad, como si no quisiera mostrarme lo que había escondido. Eso me dejó aún más inquieto, como si aquella presencia hubiera elegido solo aquella noche para manifestarse conmigo. Aunque intentaba seguir con la rutina, el miedo no me abandonaba. A veces, cuando caía la noche y estaba solo en el mercado, sentía el olor de algo viejo, de madera y polvo, y un silencio tan profundo que parecía gritar en mi cabeza. Era como si aquel pasillo secreto, aquella caja y aquella presencia todavía estuvieran ahí, cerca de mí, esperando que volviera para terminar lo que fue dejado atrás. Nunca conté esta historia a nadie fuera del trabajo.
Por más que quisiera, las palabras no salían bien, y el miedo de parecer loco era mayor que las ganas de compartir lo que viví. Solo sé que aquella noche me marcó para siempre y que, por más que pase el tiempo, no puedo explicar bien lo que pasó ni por qué me pasó a mí. Hoy en día, todavía trabajo como vigilante, pero pedí cambio a otro turno, en otro lugar. No pude seguir en aquel mercado después de un tiempo. Era como si cada noche la energía se fuera haciendo más pesada, aunque no pasara nada. Había noches en que nada se movía, ningún sonido fuera de lo normal, pero aún así sentía como si algo me estuviera observando desde lejos. Aquello acabó conmigo por dentro y necesitaba salir antes de enloquecer por completo. Ya pensé en quemar aquella caja, abrir un hoyo y enterrar todo, pero hay algo que me detiene, como si destruirla fuera peor que guardarla. Ya la dejé cerrada, envuelta en plástico, guardada en el fondo de un armario que casi nunca abro. Solo de pasar cerca, mi pecho se aprieta, y lo más loco es que a veces, de repente, siento un olor a papel viejo y aceite, igual al de aquella noche. Aunque esté lejos de aquel mercado, parece que aquello vino conmigo de alguna manera. Nunca más soñé con el mercado, pero sueño con el pasillo, con los pasos detrás de mí, con alguien que no puedo ver, pero sé que está cerca. Despierto sudado, con el corazón acelerado, y siempre con la sensación de que olvidé hacer algo importante, como si hubiera dejado algo a medias, así como aquel hombre que murió. Es como si esa sensación se hubiera pegado a mí. Ya leí muchos relatos parecidos aquí en el foro, y confieso que antes pensaba que todo era exageración. Pero después de aquella madrugada, todo cambió. Ya no soy el mismo. Ya no creo que todo pueda explicarse. Y no me avergüenza decir que hasta hoy hay noches en que dejo la luz encendida y duermo con el armario cerrado con candado, solo por precaución. Lo más extraño de todo esto es que nunca más pasó nada fuera de lo normal. Simplemente se detuvo, como si aquella noche hubiera sido el único momento que la cosa necesitaba para mostrarse. No sé si ayudé, si estorbé o si solo fui elegido por casualidad. Pero lo único que sé es que hasta hoy no puedo entrar en un pasillo oscuro sin pensar en aquella caja, en aquella nota y en aquella presencia que todavía parece acompañarme. La semana pasada, algo extraño sucedió. Estaba organizando unas cajas viejas en el cuarto de desecho aquí en casa, algo que llevaba meses postergando. Cuando jalé una pila de papeles, la tapa del armario donde guardo aquella caja se cayó sola. No fue el viento, no fue una vibración. Fue como si hubiera sido empujada con fuerza. Me quedé paralizado en ese momento. El olor volvió. Aquel mismo olor que sentí en el pasillo. Madera húmeda, polvo viejo, un toque de aceite quemado. Casi vomité ahí mismo. Me quedé quieto, mirando la caja allá al fondo, como si esperara que se moviera. No se movió, no hizo ruido, pero te juro que sentía algo, una presencia, un peso en el aire. Cerré el armario con fuerza, puse un nuevo candado y ni siquiera pude terminar de arreglar el cuarto. Aquella noche no dormí. Me quedé sentado en la sala hasta que amaneció, con la luz encendida y la televisión prendida, como si eso pudiera protegerme de algo que ni siquiera sé qué es. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que todavía me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Las palabras en la nota, las que estaban borrosas, comenzaron a tener sentido ahora. Entregar, finalizar, promesa. Todo indica que aquello que aquel hombre quería concluir tal vez no fuera una tarea, tal vez fuera su paso al más allá, tal vez estuviera atrapado en aquel mercado por un error o por no poder descansar en paz, y cuando encontré la caja, tal vez asumí eso sin saberlo. Tengo miedo de abrirla de nuevo y activar algo que ha estado quieto hasta ahora. Pero también tengo miedo de seguir viviendo con esa sensación de que no ha terminado, de que algo todavía necesita ser hecho. Ya pensé en llevar la caja de vuelta al mercado, dejarla escondida donde la encontré, como si devolviera el problema a donde comenzó. Pero, ¿y si eso es peor? ¿Y si ahora está ligado a mí? No tengo respuesta. Solo sé que desde aquella noche, mi vida nunca más fue tranquila. No vi fantasmas,
No levité. Nadie me habló en latín antiguo, pero el miedo que sentí fue real. La presencia era real y el peso que cargo hasta hoy es real. Si alguien que está leyendo esto ha pasado por algo parecido, tal vez entienda. A veces, lo que mantiene a alguien en este mundo no es algo grandioso, es solo una tarea mal resuelta. Y a veces, esa tarea pasa a otra persona, aunque ella no lo haya pedido. Trabajo en una tienda de ropa antigua, justo en el centro histórico de Tlaquepaque. De ese tipo de tienda que parece haberse detenido en el tiempo, con espejos antiguos en casi todas las paredes. Nunca le di mucha importancia a nada extraño ahí, hasta aquel día que todo cambió. Todo comenzó cuando noté una figura extraña apareciendo en los reflejos de los espejos, siempre una mujer vestida con un vestido blanco, medio antiguo. ¿Sabes? No se podía entender bien, porque desaparecía cuando intentaba mirarla directamente, como si fuera una ilusión que solo aparece de reojo. Al principio pensé que era mi imaginación o algún reflejo extraño de la luz, pero esta mujer del vestido blanco comenzó a aparecer casi todos los días a la misma hora, generalmente al final de la tarde, cuando la luz del sol pega de esa manera que deja todo medio dorado. La figura no hacía nada, solo se quedaba ahí parada, solo observando. Lo extraño es que, después de darme cuenta de esto, comencé a sentir un peso extraño en el aire, algo que me daba escalofríos en el cuerpo cada vez que pasaba cerca de los espejos. Fui hablando de esto con algunas compañeras de trabajo y una de ellas me contó que había escuchado un rumor sobre una cliente antigua de la tienda que había muerto hace mucho tiempo. No sabía detalles, solo que el caso había sido medio extraño y nadie hablaba mucho sobre eso. Decidí investigar un poco porque aquella mujer me dejó realmente inquieta, como si estuviera queriendo algo, como si pidiera ayuda de alguna manera. Descubrí que su nombre era Elisa y que había muerto dentro de la tienda, pero nadie sabía exactamente qué había pasado. Comencé a prestar atención a todo lo que involucraba su historia, y cada vez que la mujer aparecía, sentía una mezcla de miedo y curiosidad que no podía explicar. Una vez, mientras organizaba unas ropas cerca de un espejo, vi claramente su rostro reflejado, pálido, con ojos hundidos que parecían querer decirme algo. Intenté hablar con ella, preguntarle qué necesitaba, pero en cuanto miré de nuevo, había desaparecido. Aquello me afectó mucho. Me quedé pensando en qué podría hacer para entender lo que aquella mujer quería. Aquella noche fue la peor de todas. Cuando cerré la tienda, sentí que no estaba sola. El silencio era demasiado pesado, casi como si la tienda tuviera vida propia. La mujer del vestido blanco apareció de nuevo en el espejo de la entrada, y por un momento parecía que me estaba observando no como una imagen, sino como alguien real. La luz de la calle parpadeaba, y el frío que entró parecía no ser normal. Fue cuando entendí que esto no era solo una aparición cualquiera. Algo ahí necesitaba resolverse, y, de alguna manera, yo estaba atrapada en eso. Al día siguiente, volví a la tienda con la cabeza llena de aquel rostro pálido y aquellos ojos hundidos. Fui directamente al espejo donde la había visto e intenté prestar atención a cualquier cosa diferente. Comencé a notar que, a veces, cuando la luz pegaba de cierta manera, aparecían manchas extrañas en el vidrio, casi como marcas o dibujos que desaparecían demasiado rápido para que yo entendiera bien. Una vez, mirando fijamente, vi una palabra escrita que desapareció tan pronto como intenté leerla. Ayuda. Fue la señal que necesitaba para empezar a tomar aquello más en serio. Empecé a investigar la historia de la tienda, que es antigua, como de más de 100 años, y encontré periódicos viejos y documentos que contaban la historia de Elisa. Había sido una cliente asidua, una mujer joven que desapareció misteriosamente. Unos decían que había sufrido un accidente. Otros hablaban de algo más siniestro, pero nadie sabía decir exactamente qué pasó dentro de la tienda. Lo más perturbador era que, en todas las fotos antiguas de la tienda, Elisa nunca aparecía reflejada en los espejos.
Era como si ya estuviera atrapada ahí, en aquella otra dimensión que solo yo podía ver. Con esta información, comencé a sentir que ella quería que yo descubriera la verdad. Era como si me estuviera pidiendo que no dejara su pasado escondido, solo que cuanto más lo intentaba, más extraño se volvía. Aquel día, mientras organizaba unas ropas en el fondo de la tienda, la temperatura bajó muy rápido y el aire se puso pesado. Sentí una presencia detrás de mí y cuando me giré no había nadie. Fue entonces cuando, en el reflejo del espejo, la vi de nuevo, muy cerca, con el rostro triste y una mirada que parecía implorar por ayuda. Intenté conversar mentalmente con ella, preguntarle qué quería, pero solo conseguí sentir un dolor inmenso que me apretaba el pecho. La sensación era tan fuerte que parecía que el aire iba a faltar. Fue un momento bizarro, porque parecía que ella estaba ahí, intentando atravesar aquel límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos, pero no podía. Fue cuando me di cuenta que necesitaba encontrar algo, algún detalle escondido que pudiera liberarla de aquella prisión invisible. A partir de aquel día, comencé a anotar todo lo que pasaba, los horarios, los lugares donde la figura aparecía, los sonidos extraños que a veces venían de la nada. La tienda se convirtió en un lugar diferente para mí. Cada reflejo pasaba a ser una alerta. Una noche, mientras estaba sola cerrando, escuché pasos viniendo del piso de arriba, donde no debería haber nadie. El ruido era ligero, pero constante, como si alguien estuviera caminando despacio, mirando cada rincón. Cuando subí para ver, no había nada, pero el espejo de la escalera reflejó aquella imagen de ella, parada, observándome con una expresión diferente, casi triste. Comencé a volverme paranoica, porque aquello no era solo una aparición que aparecía de vez en cuando. Parecía que ella quería que yo hiciera algo urgente. Varias veces, cuando tocaba la ropa, sentía como si manos invisibles hubieran desordenado todo después de que yo salía de la habitación. Y es más extraño, objetos pequeños como botones e hilos aparecían en lugares donde yo estaba segura que no habían sido colocados. Llegaba a darme escalofríos pensar que ella estaba tratando de comunicarse de alguna manera que yo no podía entender bien. Una vez, mientras limpiaba el vidrio del espejo más grande, vi algo que nunca olvidaré. Un rostro, pálido, con los ojos hundidos, apareció de la nada en el reflejo. Parecía muy cerca, casi pegado al vidrio. El corazón se me aceleró y las ganas de mirar directamente eran grandes, pero cada vez que lo hacía, la imagen desaparecía en el mismo instante. Era como si ella estuviera atrapada en aquel vidrio, queriendo salir, y yo sentía eso de una manera muy fuerte. Fue en ese momento que decidí que necesitaba contárselo a alguien que no fuera de la tienda, alguien que pudiera ayudar a entender. Concerté una conversación con un historiador de la ciudad que sabía mucho sobre las leyendas y el pasado de Tlaquepaque. Le hablé de Elisa, de los reflejos y de las sensaciones. Él me contó que la tienda tenía una historia llena de secretos y que varias personas desaparecieron ahí a lo largo de los años, pero nadie podía probar nada, que las paredes de aquella tienda cargaban más que el olor a tela antigua. Cargaban historias atrapadas, historias que a veces intentaban hablar a través de cualquier cosa, incluso un espejo. Después de la conversación, volví a la tienda con una mezcla de miedo y determinación. Ya no quería solo observar, quería entender de verdad qué había pasado con Elisa. Entonces comencé a revisar la oficina antigua de la tienda, donde guardaban archivos empolvados. Encontré un cuaderno con anotaciones de la dueña anterior que hablaba de Elisa, de una petición extraña de ella, para volver ahí varias veces antes de desaparecer. También había una carta rasgada, medio ilegible, con menciones a una petición de perdón y algo que parecía una amenaza, pero no se podía entender todo bien. Cuando cerré la tienda aquella noche, con el cuaderno en la mano, sentí aquella presencia de nuevo. El espejo de la entrada mostró a la mujer del vestido blanco, pero esta vez ella estaba diferente, más clara, como si estuviera tratando de atravesar aquel vidrio. El frío apretó el pecho, el aire se volvió denso,
y la sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderó de mí. Fue una de las noches más extrañas de mi vida, porque todo sucedió de repente y luego paró, como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Hasta hoy no sé explicar qué fue aquello. En los días que siguieron, su presencia continuó firme, pero parecía menos agresiva, más como si estuviera esperando que yo entendiera algo. Cuando pasaba por los espejos, a veces sentía un escalofrío en el cuerpo, una energía pesada que me dejaba con el corazón acelerado. Algunas veces, su reflejo aparecía a mi lado, casi como si estuviera tratando de guiarme a algún lugar dentro de la tienda, un lugar que yo aún no había descubierto. Eso me dejó medio obsesionada, buscando puertas o compartimentos escondidos. Una tarde, mientras organizaba la parte trasera de la tienda, noté una pequeña puerta que nunca había notado antes. Era una puerta de madera vieja, con pintura descascarada, medio camuflada detrás de unas cajas. Mi corazón se aceleró en ese momento porque parecía ser lo que estaba buscando. La puerta estaba cerrada, pero la llave estaba colgada ahí al lado, como si alguien la hubiera dejado para que yo la encontrara. Abrí con cuidado y una sensación extraña se apoderó de mí, como si estuviera entrando en un lugar que debería estar escondido para siempre. El lugar era un pequeño depósito, oscuro y lleno de polvo, pero lo que me llamó la atención fue una caja antigua, de madera llena de papeles y fotos. Tomé uno de los papeles y reconocí la letra de la carta rasgada que había encontrado en la oficina. Eran cartas, notas e incluso un diario de Elisa. Mientras hojeaba, me di cuenta que ella había sido víctima de algo muy feo, algo relacionado con la dueña de la tienda antigua y un secreto que parecía estar enterrado ahí desde hace décadas. La lectura de aquel diario fue un golpe en el estómago. Elisa hablaba de miedo, de amenazas, de una vida que parecía perfecta para los demás, pero llena de dolor y sufrimiento detrás de aquella fachada. Ella decía que quería huir, pero no podía. Y en el último fragmento, parecía implorar por ayuda, hablando de perdón y justicia. Aquello me dejó mal, como si aquella historia estuviera viva, sofocando todo y a todos. La mujer del vestido blanco no era solo un fantasma, era alguien que necesitaba algo que ni yo ni nadie había podido darle. Cuando salí de aquel depósito, sentí un alivio extraño, como si de alguna forma ella hubiera logrado confiarme su secreto. A partir de aquel momento, su presencia en los espejos cambió, se volvió más silenciosa, casi tranquila. El miedo no desapareció totalmente, pero una sensación de misión cumplida se apoderó de mí. La tienda volvió a la normalidad, o al menos lo que yo creía que era normal, pero aquella historia se quedó conmigo para siempre, sin explicación, sin respuesta definitiva, como un pedazo del pasado que se niega a ser olvidado. Con el paso de las semanas, las apariciones se volvieron más raras, pero cuando ocurría, era como si Elisa estuviera tratando de despedirse. Una tarde, mirando el espejo de la sala del fondo, vi su reflejo bien por algunos segundos, pero esta vez su rostro parecía más calmado, incluso un poco aliviado, como si finalmente hubiera encontrado paz. Fue extraño, porque nunca había imaginado que algo tan pesado pudiera terminar así, tan de repente, sin un final claro, solo, detenido en el tiempo. Incluso con esa sensación, algo dentro de mí todavía no podía relajarse. Aquella historia se quedó pegada en mi cabeza, como una marca que no se va. ¿Qué pasó con Elisa? ¿Por qué quedó atrapada en aquella tienda? Y más, ¿qué era aquel secreto que la antigua dueña de la tienda quería esconder? Ninguna de estas preguntas obtuvo respuesta, solo más misterio. Y lo más aterrador es que, hasta hoy, no puedo pasar cerca de los espejos de la tienda sin sentir aquella misma sensación extraña, como si ella todavía estuviera ahí, observando. Hubo un día, durante el horario de trabajo, que escuché un ruido de vidrio rompiéndose, pero cuando fui a mirar no encontré nada. Solo el espejo grande de la entrada estaba intacto, como siempre. Me quedé mirando desconfiada, tratando de entender si era cosa de mi cabeza, pero la sensación de algo invisible moviendo las cosas era demasiado fuerte. Fue una alerta,
como si el pasado todavía quisiera manifestarse, aunque solo de vez en cuando, para recordar que nada ahí estaba completamente resuelto. Por más que intentara continuar la vida normalmente, lo que pasó aquel día cambió mi percepción de todo. La tienda nunca más fue solo una tienda antigua, se convirtió en un lugar lleno de memorias, algunos secretos y una presencia que no se explica, solo se siente. Todavía siento una mezcla de miedo y respeto cada vez que entro ahí, porque sé que hay algo invisible que me observa, que sabe lo que yo sé, y que tal vez nunca me dejará realmente en paz. Al final, creo que lo que realmente me asusta es esa falta de respuestas. Todo pasó. Yo lo vi, lo sentí, lo escuché, pero nunca entendí bien por qué, y tal vez nunca lo entienda. Esa sensación de misterio inacabado es lo que hace que esta historia siga viva dentro de mí, como una cicatriz que no cierra. Hasta hoy, cuando me miro en el espejo, a veces siento un escalofrío en la espalda y una mirada del otro lado tratando de comunicarse. Solo no sé si es una petición de ayuda o un aviso de que hay cosas que es mejor dejar atrás. Después de todo aquello, intenté contárselo a algunas personas, pero siempre me miraban como si estuviera inventando historias o exagerando. No quería parecer loca, así que solo hablaba con quien realmente parecía entender este tipo de cosas. Hay una comunidad en línea que colecciona relatos así, y fue ahí donde decidí compartir lo que viví, porque necesitaba sacarlo de dentro. ¿Sabes? Contarlo ayuda a lidiar con el miedo que sigue rondando, más aún cuando no hay explicación lógica. La sensación que queda es esta: alguien atrapado en un lugar entre el tiempo y el espacio, queriendo ser recordado, queriendo que la verdad sea dicha, pero sin poder salir de ese reflejo que solo aparece de reojo. Es angustiante porque quieres ayudar, pero no sabes cómo. Y lo que más me afecta es que, aunque haya encontrado aquel diario, aquella caja y haya intentado entender su historia, nunca hubo una respuesta clara, un final que le diera paz a ella o a mí. Durante meses intenté evitar mirar mucho a los espejos de la tienda, principalmente en los horarios en que ella aparecía, pero no era posible, porque es imposible trabajar en un lugar lleno de vidrio e intentar ignorar lo que te está observando. Y cuando miraba de reojo, ahí estaba ella, como una alerta silenciosa, un recordatorio de que hay algo ahí que no está bien, que no fue resuelto. El miedo se queda ahí, quieto, pero presente, esperando el momento adecuado para recordarte que aquella historia no terminó. Una vez tuve un sueño extraño. Soñé que estaba dentro de la tienda, pero todo estaba diferente, más oscuro y polvoriento. La mujer de blanco vino hacia mí y habló, pero no con palabras. Solo sentí una energía de tristeza y desesperación que me hizo despertar sudando frío. Desperté con la sensación clara de que ella todavía necesitaba ayuda, pero que yo tal vez nunca podría dársela. Ese sueño me persiguió por días, dejando todo más confuso y pesado en mi cabeza. Hoy, cuando me miro en el espejo, la sensación es diferente. No es solo miedo, hay algo más ahí, una conexión que no puedo explicar. Sé que Elisa no se irá, que aquel pedazo del pasado está ahí conmigo. Tal vez esté esperando que alguien, algún día, finalmente pueda contar la historia completa y liberarla para siempre. Y hasta entonces, todo seguirá ocurriendo de forma sutil, con aquellos reflejos que aparecen y desaparecen, como si fueran piezas de un misterio que nunca termina. Después de aquel sueño, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Los reflejos en el vidrio de la tienda no eran solo imágenes, parecía que ella intentaba mostrarme algo escondido, un mensaje entre las sombras. En algunas ocasiones, los reflejos formaban pequeñas señales, como letras borrosas o gestos que yo podía descifrar solo con mucho esfuerzo. Me quedaba perdida entre el miedo y la curiosidad, porque aquello no parecía solo un fantasma queriendo aparecer, era como si estuviera pidiendo una ayuda real. Una vez, tuve el valor de filmar con el celular mientras ella aparecía en el espejo. En ese momento, parecía que el video solo mostraba un reflejo normal, pero al verlo después, se podía ver una silueta blanca que se movía despacio,
casi imposible de percibir a simple vista. Eso me dio escalofríos porque era la primera prueba real de que aquello no era imaginación. Compartí el video en el foro y otras personas me dijeron que ya habían visto cosas parecidas en lugares antiguos, que era común que los espíritus quedaran atrapados en objetos, principalmente espejos. Comencé a preguntarme si el problema era solo de ella o si la propia tienda guardaba un peso mucho mayor. El hecho de que tantas personas hubieran desaparecido ahí en el pasado y que la gente de la ciudad solo lo comentara en secreto tenía sentido. Era como si aquel lugar tuviera una energía pesada, una historia triste que nadie quería enfrentar. La antigua dueña de la tienda, por lo que investigué, era una mujer con fama de ser dura y tal vez hasta cruel, y eso explicaba la carta que Elisa escribió hablando de miedo y amenazas. Aún así, no pude dejar de sentir que Elisa no era una amenaza. Al contrario, parecía frágil, atrapada en un ciclo de dolor y arrepentimiento que le impedía seguir en paz. A veces, cuando miraba en el espejo, sentía una tristeza tan grande que casi me hacía llorar. Y lo peor era esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada más que escuchar aquella historia silenciosa y esperar que, algún día, alguien pudiera finalmente poner fin a todo aquello. La última vez que vi su reflejo fue diferente. Ella parecía casi real, ya no una silueta, sino una mujer de verdad, parada ahí mirándome directamente, sin miedo, solo una expresión de alivio mezclada con agradecimiento. La imagen permaneció por algunos segundos, luego desapareció y nunca más volvió. Desde entonces, el aire en la tienda pareció más ligero, pero el misterio continúa, y hasta hoy no sé qué pasó de verdad, ni si aquello terminó o solo se tomó un tiempo para descansar. Después de aquella última aparición, el silencio en la tienda parecía aún más pesado. Intenté convencerme de que aquello había terminado, que Elisa finalmente había encontrado paz, pero la sensación extraña no desapareció. Parecía que su historia todavía estaba ahí, vivas en el aire, invisible, como un recuerdo que no desaparece. Incluso sin ver más el reflejo, era imposible ignorar el peso de aquel día, lo que sentí y todo lo que descubrí. Volví a mirar con cuidado los archivos antiguos que había en la oficina, esperando encontrar algo que explicara de una vez qué pasó con ella. No encontré nada más allá de lo que ya había visto, pero algunas fechas y nombres comenzaron a repetirse en varias anotaciones, como si un secreto hubiera sido guardado por muchos años. La dueña de la tienda, por lo que entendí, tenía enemigos en la ciudad, y la historia de Elisa parecía estar en medio de una trama que nadie quería revelar. Una cosa que nunca olvidé fue el olor que a veces aparecía, una mezcla extraña, como de flores marchitas y algo quemado. Era fuerte, venía del lado donde estaba el espejo grande y desaparecía tan rápido como venía. Aquello me dejaba inquieta, como si el pasado intentara manifestarse más allá del reflejo, invadiendo el presente, aunque fuera por segundos. Nunca pude explicar ese olor a nadie, pero para mí fue una señal clara de que había más en aquella historia de lo que parecía. Después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que la tienda nunca sería solo un lugar común para trabajar. Había algo ahí, un pedazo de historia y sufrimiento atrapado en las paredes que no dejaba a nadie pasar ileso. Elisa, de alguna forma, me había elegido para recordarla, para sacar a la luz un secreto que había quedado escondido por décadas, y eso me afectó de una manera que nunca imaginé. La mezcla de miedo, curiosidad y tristeza se quedó conmigo como una cicatriz invisible. Lo que más me impresiona hasta hoy es que, incluso con todo lo que pasó, con los reflejos y las señales, su historia nunca se reveló por completo. Quedó como una sombra, medio invisible, que apareció y desapareció sin explicar bien lo que quería. Y eso me asusta más que cualquier aparición, porque me hace pensar que hay cosas que nunca vamos a entender, que quedan atrapadas en el tiempo sin solución, esperando solo para ser recordadas. Incluso después de tanto tiempo, todavía hay días en que algo parece extraño por ahí. A veces, cuando me quedo sola en la tienda, el silencio pesa de una manera diferente
como si estuviera llena de gente invisible, parada alrededor, observando. Ya intenté ignorarlo, seguir con la rutina, pero hay días que simplemente no es posible. Cualquier ruido fuera de lugar, cualquier movimiento en el rabillo del ojo, ya me pone alerta. Lo peor es cuando los clientes comentan que la tienda tiene un ambiente diferente, que sintieron un escalofrío de repente o escucharon un susurro. Hubo una tarde que una mujer entró, dio solo algunos pasos y salió corriendo, pálida. Volvió al día siguiente para pedir disculpas y dijo que creyó haber visto a alguien en el espejo haciéndole señas. Yo no dije nada, solo fingí que también me pareció extraño. Pero por dentro me desesperé porque yo sabía lo que ella había visto. Y eso confirmó lo que ya sospechaba. Aunque Elisa no haya aparecido más para mí, tal vez no se haya ido de verdad. Es como si la tienda ahora cargara su historia de forma más sutil, casi como una memoria viva. No sé si otras personas comenzarán a ver lo que yo vi, o si todo aquello fue solo conmigo. Pero desde que ella apareció por última vez, algo cambió en mí. Ya no puedo entrar en cualquier lugar antiguo sin prestar atención a los reflejos, sin escuchar el silencio con miedo de que algo vaya a repetirse. Aquello me marcó de una manera que no se puede explicar con palabras. Hay gente que piensa que estas cosas solo pasan en las películas, que son invenciones o exageraciones, pero quien ya pasó por esto sabe que no es así. El miedo es real, la incomodidad, la duda. Todo es mucho más fuerte de lo que parece. No se pueden forzar estas cosas. Sucede cuando tiene que suceder, y cuando te sucede a ti, no puedes volver a ser como eras antes. Es como si se hubiera abierto una puerta, y ahora vivo intentando mantenerla cerrada, aun sabiendo que todavía está ahí entreabierta, solo esperando el momento de abrirse de nuevo. Lo más difícil es no tener una explicación. Yo lo vi, lo sentí, intenté entenderlo, pero al final lo que quedó fue solo ese peso de no saber. La tienda sigue ahí, igual, con las mismas paredes, el mismo espejo y un pasado que nadie puede borrar. Puede ser que, algún día, alguien logre juntar todas las piezas, pero hasta entonces, todo lo que queda es ese vacío extraño y aquella sensación constante de que hay alguien mirando, incluso cuando no hay nadie cerca. Algunos meses después de la última vez que vi a Elisa, me pareció mejor alejarme un poco de la tienda. No renuncié, solo reduje mis turnos. Necesitaba respirar, dormir mejor, intentar recuperar mi cordura. Hasta hoy, no sé si lo que pasó fue algo sobrenatural realmente, o si me quedé tan inmersa en aquello que comencé a ver lo que quería ver. Pero en el fondo, no importa, porque lo que sentí fue real. El miedo, la presencia, las señales. No hay forma de fingir que no pasó. Pasé un tiempo tratando de convencerme de que aquello había sido una fase, un episodio, no sé. Pero entonces, un día, entré en una tienda de muebles usados en otra ciudad y, sin querer, me vi parada frente a un espejo antiguo, y ahí estaba, algo. No era Elisa, pero era la misma sensación, aquella energía detenida, sofocante, de que el reflejo te está mirando de vuelta. Salí de ahí en ese momento, con las manos sudando frío. En aquel momento, me di cuenta de que tal vez aquello no estuviera atrapado solo en la tienda. Tal vez estuviera conmigo. Desde entonces, comencé a evitar espejos grandes. Ya no tengo ninguno en casa. Incluso el espejo del baño lo mantengo cubierto con una toalla. Puede parecer exagerado, pero es lo que me hace dormir en paz, porque no puedo quitarme de la cabeza aquella última mirada de Elisa, aquel instante en que parecía que ella me veía de verdad, como si dijera, ahora tú también cargas con esto, y lo cargo. No sé qué quería exactamente, pero sea lo que sea, dejó una marca que no se ha ido. No tengo respuestas. Todo simplemente se detuvo. De repente, ella apareció, pasó todo aquello y, como comenzó, desapareció. Es como si hubiera sido solo un corte en el tiempo, una herida que se abrió por un momento y luego fue cosida de nuevo, pero mal hecha, dejando un rastro. Nadie más habla sobre esto. Nadie de la tienda lo comenta. Y cuando intento sacar el tema,
Cambian de conversación como si fuera una molestia. Parece que nadie quiere recordar. Solo yo me quedo con esta historia martilleando todos los días. A veces me pregunto qué habría pasado si lo hubiera ignorado desde el principio. Si nunca hubiera mirado al espejo, si no hubiera abierto la caja, leído la nota, seguido las señales. Tal vez Elisa hubiera elegido a otra persona. Tal vez nada hubiera pasado. Pero ahora es tarde. Pasó. Se quedó en mí. Y por más que intente seguir adelante, sé que, de alguna forma, ella todavía está cerca, esperando o observando. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí todavía espera que vuelva, solo para entender. Solo para, finalmente, poder cerrar esta historia. Hay una cosa que me molesta hasta hoy y que nunca le conté a nadie. Después de que dejé de trabajar ahí, pasaron unos 3 meses y recibí una llamada extraña en mi celular. Número desconocido. Contesté pensando que era algún error o telemarketing, pero del otro lado solo había estática, como ruido de radio mal sintonizada. Entonces, en medio del ruido, juro por todo que escuché una voz susurrando mi nombre, bajito, tembloroso. Fue solo eso. Después se cortó. Me quedé paralizada por horas, mirando el celular como si fuera a explotar. Nunca pude explicar aquello, ni quiero intentarlo. De vez en cuando recuerdo su rostro, me encuentro pensando si todo aquello era realmente sobre venganza o si era solo desesperación. Tal vez ella solo quería ser escuchada, ser recordada. Puede parecer tonto, pero comencé a encender una vela para ella de vez en cuando, en mi cuarto. No hago oraciones ni nada. Solo dejo la vela encendida por unos minutos en silencio, como si dijera, te recuerdo. No sé si ayuda, pero yo siento que sí. Al menos me da un poco de paz. Una vez soñé de nuevo con la tienda, solo que ahora todo estaba cerrado, lleno de telas cubriendo los muebles, como si nadie fuera a volver ahí. Y en el espejo, en lugar de Elisa, aparecía solo mi reflejo, pero quieto, inmóvil, como si no fuera yo. Desperté en medio de la noche con el corazón acelerado. Desde ese día, dejé de intentar entender las señales. Si hay algo que todavía necesita resolverse, que aparezca de la manera correcta, no en pedazos que solo me dejan más confundida. Ya me han preguntado si volvería ahí solo para ver cómo está. Respondo que no. No quiero saber. Aquello quedó atrás, y aunque todavía me atormenta, es el tipo de cosa que no se toca de nuevo. Hay historias que no están hechas para tener un final claro. Son como ecos de algo que quedó mal resuelto, y solo por haber pasado por aquello, ya me siento marcada. No necesito más, así que eso es todo. No sé qué pasó exactamente, no tengo pruebas, no tengo certeza de nada. Pero lo sentí, lo vi con mis propios ojos. Y si alguien está pasando por algo parecido, preste atención a los reflejos. No todo lo que vemos en el espejo somos nosotros. A veces es alguien que quiere ser visto desde hace mucho tiempo y que finalmente encontró a alguien dispuesto a mirar de vuelta. Trabajo como conserje en la iglesia de San Pedro, allá en Tlaquepaque, desde hace unos años ya. Siempre empiezo temprano, cuando casi nadie ha llegado, y el silencio es total. La iglesia es vieja, muy antigua, llena de rincones oscuros y olor a madera antigua mezclado con vela. Nunca fue un lugar que diera miedo, pero aquella mañana algo ya parecía diferente. Comencé el día limpiando el altar, como de costumbre, todo siempre en el mismo ritmo, paso a paso, con cuidado para no tirar nada. Pero entonces, cuando estaba cerca del confesionario, escuché un susurro bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando muy cerca, pero no se podía entender lo que decían. Me quedé quieto mirando, porque sabía que ahí no había nadie. El confesionario estaba vacío. Al principio pensé que podía ser el viento entrando por las rendijas, o tal vez el sonido de mi propia ropa arrastrándose. Pero los susurros continuaron, insistentes, como si alguien tratara de llamar la atención. Cuando me acerqué, el silencio volvió de repente,
como si hubieran dejado de hablar en cuanto me vieron. El corazón se me aceleró y un frío extraño subió por mi espalda. Durante la mañana, varias veces los susurros volvían, pero siempre desaparecían cuando miraba hacia el confesionario. No se lo conté a nadie. Pensé que podía estar cansado o imaginando cosas. Sin embargo, en el fondo, aquella sensación no salía de mi cabeza. Nunca había sentido algo así dentro de la iglesia, que es un lugar donde suelo sentirme en paz. Cuando el día terminó y los últimos fieles salieron, decidí quedarme un poco más para tratar de entender qué estaba pasando. Ya estaba oscuro, el silencio aún más pesado, y las sombras parecían estirarse por todos los rincones. Fue entonces cuando, cerca del altar, algo se movió en mi campo de visión. No era un animal, no era un reflejo. Vi una sombra, medio humana, medio vaga, moviéndose despacio. El miedo se apoderó de mí, pero no pude desviar la mirada. La sombra parecía estar ahí, quieta por algunos segundos, solo observándome. No tenía rostro, solo una capucha oscura cubriendo todo, como si fuera una figura saliendo de un mal sueño. Una parte de mi cuerpo decía que saliera corriendo, pero otra, medio loca, hizo que me acercara despacio. La luz débil de las velas daba un brillo extraño, y el silencio era tan pesado que parecía que cualquier ruido lo rompería todo. Sin saber bien por qué, seguí aquella figura encapuchada por el pasillo principal de la iglesia. No dijo nada, solo caminaba despacio, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera esperando que yo la acompañara. El miedo fue dando lugar a una mezcla de curiosidad y desesperación. Fue cuando me di cuenta que nos dirigíamos hacia el altar, pero de una manera que nunca había notado antes. De repente, la figura encapuchada se detuvo en un rincón casi escondido, detrás de unas tablas y viejas cortinas. Movió las tablas que estaban medio sueltas y abrió un agujero que daba a una escalera estrecha y polvorienta. El aire que subía de ahí era frío, mucho más helado que el aire de la iglesia. La sensación de estar entrando en un lugar prohibido me oprimía el pecho. Bajé la escalera con cuidado, tratando de no hacer ruido, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies. La sombra continuaba adelante, inmóvil en la oscuridad casi total. El olor era fuerte, de tierra mojada y moho, y la única luz venía de una vela que había tomado del altar antes de bajar. Había algo en aquel lugar que no se podía explicar, como si el tiempo se hubiera detenido ahí abajo. Al fondo de la escalera llegué a una pequeña cripta. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones antiguas y símbolos que no pude entender. Y en el centro, un altar de piedra con restos que parecían huesos y objetos viejos, tal vez restos de algún ritual. No sabía si debía sentir miedo, respeto o una mezcla de ambos, pero era imposible no sentir que algo muy pesado había ocurrido ahí, algo que la iglesia trataba de esconder. Me quedé parado ahí por unos minutos, tratando de unir las piezas de aquella escena que no tenía sentido. La sombra encapuchada estaba inmóvil, casi como un centinela. La vela parpadeaba, proyectando sombras que bailaban por las paredes de la cripta. El silencio era absoluto, pero de una manera extraña. Parecía que el lugar estaba esperando que algo sucediera, o que alguien fuera a aparecer en cualquier momento. Al mirar más de cerca los símbolos en las paredes, me di cuenta que estaban desgastados, pero se podía entender que hablaban de traición y sacrificio, historias antiguas que nunca habían sido mencionadas en la iglesia. Mi corazón se aceleró de nuevo cuando me di cuenta de que tal vez aquella cripta fuera el secreto detrás de un pasado sombrío del lugar. No sé por cuánto tiempo estuve ahí, hasta que una sensación mala me hizo mirar hacia atrás. La figura encapuchada había desaparecido, esfumado como si nunca hubiera estado ahí. Por un segundo, pensé en subir de vuelta y salir corriendo, pero algo dentro de mí no me dejaba. Era como si aquella parte de la iglesia me hubiera agarrado, reteniéndome para que no saliera sin entender. Cuando decidí que era hora de salir, comencé a subir la escalera lentamente. El aire frío parecía pesar en el pecho, y la iglesia allá arriba estaba en silencio total, como si no hubiera percibido lo que acababa de ver. Pero cuando regresé, todo estaba en su lugar. Nada parecía haber sido movido.
ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí conmigo en aquel lugar. Me fui aquella noche con la cabeza llena de preguntas y un miedo que nunca había sentido antes. Desde entonces, evito quedarme solo en la iglesia después del trabajo, y no he podido ignorar más aquella sensación de que algo muy malo ocurrió ahí. Todavía no sé qué era aquella figura o por qué me llevó hasta aquella cripta, pero estoy seguro de que no era nada humano. En los días siguientes, traté de entender lo que había pasado, pero siempre que me acercaba a la iglesia, aquel frío en el estómago volvía. Fui hasta el sacerdote una vez, con valor, para preguntarle sobre la historia de la iglesia, pero él esquivó el tema y cambió de conversación rápidamente, como si tuviera miedo de contar algo. Eso solo aumentó la inquietud que llevaba conmigo. Volví varias veces al confesionario, el lugar de donde venían los susurros, tratando de escuchar de nuevo, pero el silencio era absoluto. Era como si todo hubiera ocurrido solo aquel día, como si aquella presencia hubiera aparecido especialmente para mí y desaparecido junto conmigo. No pude encontrar explicación para lo que viví. Por la noche tenía dificultad para dormir, con imágenes de aquella cripta y de la sombra encapuchada apareciendo en mi cabeza. El miedo era extraño, no era solo terror, era una sensación de que algo estaba observando, esperando por algo que yo no entendía. Evitaba incluso pasar frente a la iglesia, como si huir fuera la única protección. Llegué a pensar que podría estar volviéndome loco, pero después de hablar con unos amigos y escuchar otros relatos, me di cuenta que no era el único que sentía algo extraño en aquel lugar. Algunas historias antiguas hablan de secretos enterrados en iglesias viejas, y que no es raro que cosas extrañas ocurran donde nadie debería meter mano. Todavía no sé qué vi exactamente aquella noche, y confieso que ni quiero saberlo todo. Lo que quedó claro es que hay algo ahí, bien escondido, esperando ser descubierto, y que tal vez me eligió para eso. Hasta hoy miro hacia aquella puerta del confesionario con miedo, esperando que el susurro vuelva, pero también con un miedo inmenso de lo que pueda venir junto con él. Después de aquella noche en la cripta, me di cuenta de que la iglesia no era solo un lugar de fe y oraciones. Hay algo en ella que no debería estar ahí, algo de lo que nadie habla y que parece muy antiguo. Volver a trabajar después de eso nunca fue fácil. Cada paso por el pasillo, cada sombra parecía diferente, como si estuviera siendo observado. Llegó un momento en que comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Un olor extraño que aparecía de la nada, una brisa helada que recorría el pasillo cuando la puerta estaba cerrada, hasta unos crujidos provenientes de las paredes. La iglesia parecía viva de una manera que daba escalofríos, como si guardara secretos que no quería dejar salir. Un día, mientras limpiaba cerca del confesionario, escuché los susurros de nuevo. Era bajo, casi inaudible, pero diferente de aquella primera vez. Parecía que trataban de decirme algo, pero no podía entender. La voz era débil y llena de tristeza, un lamento antiguo atrapado en aquel lugar. El miedo me oprimió el pecho de nuevo, pero esta vez me quedé quieto, tratando de escuchar, queriendo entender. La figura encapuchada nunca más apareció, pero su presencia todavía estaba ahí, como si hubiera dejado una marca, un recuerdo que no me dejaba olvidar. A veces parecía que me observaba desde los rincones oscuros, en los momentos en que estaba más solo. Aquella sensación de ser seguido por algo invisible nunca me abandonó. Hasta hoy, nunca le conté esta historia a nadie de la iglesia. Es como si tuviera miedo de que dijeran que estaba inventando, o peor, que aquella cosa volviera de verdad a buscarme. La verdad es que todavía no he podido entenderlo todo, y tal vez nunca lo entienda. Solo sé que aquello pasó, que me afectó de una manera que no esperaba, y que el silencio de la iglesia guarda más de lo que está a la vista de cualquiera. Hay veces que, incluso después de meses, la mente vuelve a aquella cripta y a lo que vi ahí abajo. Las inscripciones en las paredes, los huesos, el altar, todo parecía tan real y al mismo tiempo tan distante, como si fuera parte de una memoria olvidada. A veces, por la noche,
Me encuentro pensando si aquello no era algún tipo de advertencia, algo que debería haber tratado de entender mejor, pero que el miedo simplemente bloqueó. Una cosa que quedó muy clara aquel día fue que la historia de la iglesia no era tan limpia como parece. Traición, sacrificio, cosas de las que nadie habla en el culto. El sacerdote evita el tema. Los fieles nunca lo mencionan, y ahora entiendo el motivo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, pero el problema es que, a veces, esas cosas salen a la superficie de la manera más inesperada. Desde aquella noche, algunas personas del vecindario me miraron raro, como si supieran algo que yo no sabía. Tal vez sea solo paranoia, pero la sensación de que aquel lugar está cargado de una energía pesada se quedó conmigo. Me arrepiento de haberme quedado aquella noche, pero también no puedo negar que parte de mí quería saber más, entender lo que aquella sombra quería mostrarme. Intenté investigar sobre la iglesia, pero no encontré casi nada. Solo referencias antiguas, documentos medio rasgados e historias medio confusas de traición y muerte, pero nada que explicara lo que vi. Parece que el secreto de aquella cripta quedó bien escondido, solo esperando que alguien demasiado curioso como yo tropezara con él. Lo que más me molesta es que todo simplemente se detuvo. Después de aquella noche, los susurros desaparecieron, la sombra se esfumó y la iglesia volvió a ser aquella vieja construcción silenciosa de siempre, como si nada hubiera pasado, y yo fuera la única persona que carga esta historia conmigo, un secreto que no puedo compartir y que hasta hoy me atormenta. La verdad es que aquella noche cambió algo en mí. Volver a casa después del trabajo nunca fue tan pesado. Me quedé con un miedo que no podía explicar bien, un miedo silencioso, que no tenía un motivo claro, pero que me acompañaba hasta la hora de dormir. Cada ruido extraño en casa me hacía pensar si aquello no venía junto con lo que vi en la iglesia. Cuando se lo conté a algunos amigos cercanos, no todos me creyeron. Unos dijeron que era solo cosa de mi cabeza, cansancio, tal vez hasta estrés, pero para mí no tenía explicación racional. Sé lo que escuché, lo que vi y principalmente lo que sentí en aquel lugar. Y fue más que miedo. Fue como si algo estuviera tratando de decirme que yo no debía estar ahí. Por mucho tiempo traté de evitar el confesionario, la parte de la iglesia donde todo comenzó. No quería ni pasar cerca de aquel lugar, pero era mi trabajo y no podía huir para siempre. El susurro, por otro lado, nunca más volvió. El silencio ahí se volvió aún más pesado, como si hubiera sido sellado. Eso solo hacía todo más extraño, porque parecía que algo había sido encerrado ahí, pero yo no tenía idea de qué. Todavía hoy, cuando entro en la iglesia, siento un peso que no tenía antes. Las sombras parecen más densas, las velas parecen brillar menos, y la sensación de que no estoy solo, incluso cuando no hay nadie cerca, es fuerte. Es un recordatorio constante de lo que pasó aquella noche y de lo que tal vez esté escondido para siempre en aquel lugar. Lo peor es no tener respuestas. Me quedo con aquella duda que no me deja en paz. ¿Será que la sombra me eligió por algún motivo? ¿O solo apareció para mostrar un pedazo de la historia que nadie quiere recordar? La única certeza que tengo es que, por más que pase el tiempo, aquella noche se quedará conmigo para siempre, sin explicación y sin fin. Después de todo, comencé a prestar atención a otras cosas que antes ni notaba en la iglesia. Los bancos crujiendo cuando nadie está cerca, sombras que parecen moverse por el rabillo del ojo, y hasta aquel olor extraño que surge de vez en cuando, medio a tierra húmeda mezclado con incienso. No sé si es cosa de mi cabeza, pero no se puede negar que el lugar cambió para mí. Hubo una vez que uno de los fieles comentó algo extraño sobre la historia de la iglesia, una vieja leyenda sobre un sacerdote que habría hecho un pacto secreto para proteger a la comunidad, algo que nadie podía saber. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora, pensándolo bien, parece que aquella cripta y la sombra pueden estar relacionadas con esto. Un secreto que fue enterrado junto con la fe y que no quería ser desenterrado. Volver a limpiar la iglesia después de aquella noche fue un desafío.
Cada paso en el suelo de piedra hacía que el corazón se acelerara, y la sensación de estar siendo observado nunca pasó. Cuando pasaba cerca del confesionario, las ganas eran de correr hacia afuera. Aquel lugar que antes era tranquilo se convirtió en un campo minado para mí, y todavía no sé cómo pude trabajar ahí después. A veces, cuando estoy solo, me sorprendo mirando hacia los rincones oscuros de la iglesia, esperando ver la sombra encapuchada aparecer de nuevo. Nunca más la vi, pero su recuerdo es demasiado fuerte. Es como si aquella figura hubiera dejado una parte de sí conmigo, una advertencia o un aviso que todavía no he podido entender. Todavía hoy trato de seguir con mi vida normalmente, pero aquella noche no sale de mi cabeza. Lo que pasó ahí fue real y me marcó para siempre. A veces el miedo es tan grande que parece que algo va a suceder de nuevo, pero hasta ahora solo quedó el silencio, un silencio que pesa más que cualquier sonido. Hubo un día que llegué más temprano. El sol ni siquiera había salido bien. Entré por el lateral, como siempre, y cuando encendí las luces, tuve la impresión de que alguien estaba arrodillado cerca del altar. Todo se congeló por dentro. Parpadeé, respiré profundo, y cuando miré de nuevo, ya no había nada. Pero el aire estaba diferente, más denso, como si algo acabara de salir de ahí. Me pregunto si todo aquello habría pasado si no me hubiera quedado aquella noche. Si simplemente me hubiera ido como siempre, tal vez nunca habría visto nada. Pero al mismo tiempo, algo me empujó a quedarme. No fue una curiosidad común, fue un deseo extraño, como si yo necesitara ver, como si aquello estuviera esperándome. La tal cripta, nunca pude encontrarla de nuevo. Volví algunas veces. Incluso intenté forzar unas tablas cerca del altar, pero nada. Ningún acceso, ninguna escalera, como si hubiera desaparecido. Eso es lo que más me atormenta. El lugar estaba ahí. Entré, bajé, lo vi todo. Y ahora no hay nada. Como si hubiera sido solo para mí. Ya pensé en dejar el trabajo, mudarme de ciudad, olvidar todo esto. Pero algo me mantiene aquí. No sé si es miedo o si es aquella sensación de que todavía hay algo por entender. Pero sigo trabajando, limpiando los mismos bancos, pasando el trapo por el mismo suelo, fingiendo que nada pasó. Solo que todos los días miro de reojo hacia el confesionario. Y cada vez que paso por ahí, espero que el susurro vuelva. No porque quiera escucharlo de nuevo, sino porque si vuelve, tal vez me diga lo que todo aquello quería. Pero lo más aterrador es esto. Después de todo, todo se detuvo, desapareció, se secó. Y hasta hoy, el miedo mayor no es lo que vi, es lo que quedó en silencio después. Hay gente que piensa que cuando algo sobrenatural ocurre, será ruidoso, lleno de luces, apariciones claras, pero lo peor, realmente, es cuando ocurre en el silencio. Cuando nadie más ve, cuando pasas por todo y tienes que tragártelo callado, porque quien no lo vivió no entiende. Fue eso lo que más me afectó. No poder compartir lo que sentí con nadie que realmente creyera. Ya pensé en volver ahí por la noche, de la misma manera que aquella vez. Parte de mí siente que si hiciera eso, la sombra aparecería de nuevo. Pero confieso que nunca tuve el valor. Algo me dice que no podría volver de ahí de la misma manera. Aquella presencia parecía calmada en ese momento, pero había algo sombrío detrás, como si estuviera conteniendo algo mucho mayor. Con el tiempo, dejé de intentar entender. Fui aceptando que no todo necesita tener respuesta, que a veces uno solo es atraído hacia algo que no nos pertenece, solo para ser testigo. Y lo más extraño es que, después de todo esto, incluso con todo el miedo, nunca más sentí la iglesia de la misma manera, como si hubiera visto su verdadero rostro. Hoy continúo trabajando, limpiando todo como siempre. La gente entra, reza, enciende velas y no tienen idea de lo que hay ahí abajo o de lo que ya pasó por ahí. Y cada vez que paso un trapo cerca del altar, siento ese escalofrío en la espalda, como si algo me estuviera observando desde el fondo, como si todavía hubiera alguien ahí, en silencio, esperando.
Sé que esta historia no tiene un final de esos cerrados, con explicación o revelación clara, pero es así. Pasó. Lo vi, lo escuché, lo sentí, y nunca más fui el mismo. Hasta hoy, no tengo idea de qué era aquella sombra, qué quería o por qué me mostró aquello. Solo sé que una parte de mí se quedó ahí, enterrada con aquel secreto, en el silencio de aquella cripta que nadie más parece recordar. Hace un tiempo, por curiosidad, decidí conversar con un señor que frecuenta la iglesia desde hace décadas, de esos que conocen toda la historia del lugar. Hablé por encima, sin entrar en detalles. Solo pregunté si sabía de algo extraño sobre el altar, si había oído hablar de algún pasaje secreto o de historias antiguas que involucraran sacrificios. Se quedó en silencio por unos segundos, me miró fijamente a los ojos y respondió con una frase que me dejó helado. Algunas cosas no fueron hechas para ser recordadas. Desde entonces, me quedé con eso en la cabeza. ¿Será que más gente ya vio lo que yo vi? ¿Será que aquel lugar solo se revela a quien está en el momento correcto o en el estado correcto de espíritu? A veces, creo que fui solo un peón, un testigo aleatorio atraído por algo mayor, como si aquella presencia necesitara que alguien viera, solo para no ser olvidada del todo. Ya intenté seguir la vida normalmente, ignorar lo que pasó, pero es imposible. Lo llevo dentro de mí. Los detalles no desaparecen, las sensaciones tampoco. Todavía sueño con el sonido de la madera crujiendo cuando bajé a la cripta, con el olor a piedra mojada, y principalmente con los ojos escondidos dentro de la capucha que aún sin rostro me miraban como si supieran todo sobre mí. El otro día, fui a abrir el armario de productos de limpieza en la parte trasera de la iglesia y encontré un objeto que nunca había visto antes, un pequeño medallón oxidado, con el mismo símbolo que vi tallado en el altar subterráneo. Estaba ahí tirado entre trapos viejos. Lo tomé, lo miré por algunos minutos y lo guardé de nuevo. No me lo llevé. Aquello no me pertenece, y lo último que quiero es traer algo de aquella noche a mi casa. Hoy sigo trabajando, callado. Nadie sabe lo que vi, y probablemente nunca lo sabrán. La iglesia sigue igual por fuera, hermosa, silenciosa, respetada. Pero yo sé que hay algo escondido ahí dentro, algo antiguo, algo que me eligió para ver y luego se cayó. Y es eso lo que más me asusta, el hecho de que en cualquier momento ese silencio puede terminar.